parte de la salvación que el Señor Jesucristo hace desde el día 1 en nuestras vidas es quitarnos la condenación que nos ofrece nuestra mente, que nos ofrece el diablo y que nos da el mundo. Y nos libra de esa condenación para abrir un camino y hacer un sendero a través del cual podamos avanzar, sabiendo que estamos libres de culpa, de pecado, y ahora Él quiere limpiarnos más y darnos su carácter y su naturaleza. Lo iremos examinando poco a poco. Lo primero que vamos a ver es cómo el Señor nos traspasa a una vida nueva. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor Jesucristo, desde el momento que nos da la salvación, cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, por gracia, no merecedores de esto, pero sabiendo que es un regalo, que Él ya pagó en la cruz del Calvario, derramando su sangre y ahora ofreciéndonos vida eterna, Él viene y quita esa condenación para hacernos saber que ya no estamos conforme a la carne, que algo nuevo pasó dentro de nosotros, que vino una vida que no corresponde a nosotros, sino corresponde a Jesucristo dentro de nosotros, y nos enseña qué es la carne. Ahora podemos ver más claramente esos vicios, esas concupiscencias, esas vanidades, esas pasiones de la carne que nos atraen y luego nos desenfrenan hasta perder el control, y después reaccionamos y vemos que no tenemos poder o autonomía sobre ellas, sino que nos dominan. Pero el Señor Jesucristo vino a romper el poder del pecado y nos enseña a andar conforme al Espíritu. Y de repente comienza algo dentro de nosotros a empujarnos con una fuerza que no teníamos, a ser libres de esas pasiones de la carne. También vemos cómo el Señor Jesucristo no es como nosotros. La palabra en Juan 6:37 dice claramente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no cambia, no varía, no está de buenas un día y de malas otro. El amor de Dios permanece siendo el mismo para siempre. Tenemos la confianza que si el Señor nos recibió y nos dio vida eterna, el Señor no nos va a echar para ningún lado. El Señor nos va a traer, nos va a acercar a Él para que podamos conocer más quién es Él. Él no nos va a echar fuera. Esa voz que escucha a veces usted de condenación, esa voz es del diablo, esa voz es de alguna otra persona, esa voz puede ser de su mente, pero nunca de Cristo Jesús. Él no acusa, Él no condena, Él no recuerda el pasado. Sus palabras no son de rechazo hacia nosotros, sino todo lo contrario, para acercarnos y para enseñarnos que su amor seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Y lo que mencionamos, ya no hay acusación. Colosenses 2:13-14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ciertamente, sí teníamos un castigo, merecíamos la muerte y el infierno. Sin Cristo Jesús estábamos condenados a eterna perdición. Y había un acta en donde están todas las cosas que nosotros hemos hecho en contra de la ley moral de Dios, que infringen su verdad, que ofenden su nombre. Pero Dios tomó esa acta y la colgó en la cruz, y la clavó en la cruz, a través de Cristo Jesús. Nuestras mejores justicias no podían haber hecho nada para declararnos inocentes. Pero la sangre de Cristo, derramada como un cordero sin mancha, sin defecto y sin pecado, sí pudo hacerlo, recibiendo nuestro castigo, recibiendo esa acusación, que más que acusación era algo verdadero, era algo que realmente estaba entre Dios y nosotros, y que le daba el derecho a Dios de darnos eterna condenación. Pero Él dio a su Hijo para quitar esa condenación, para que alguien pagara lo que yo merecía, lo que usted merecía, y ahora ser libres. Dios no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Dios no vino a dar perdición al mundo, vino a darle una oportunidad y una esperanza de vida eterna. Y por último, veremos cómo no solo Dios nos recibe, nos quita la condenación, nos quita lo que teníamos en el pasado, todas esas actas en contra nuestra, sino que ahora Él nos da un propósito. El propósito del hombre para esta tierra no es tener éxito, no es hacer fama y fortuna, no es predicar y llevar a multitudes la palabra de Dios. Sí, son cosas que pueden darse y son buenas, no son malas. Pero el propósito de Dios es mucho más alto, mucho más sublime, mucho más excelso, magnífico.
y es hacernos igual a Él. Esa naturaleza eterna, infinita, que no se acaba, es lo que el Señor nos quiere dar en nuestro carácter y que sobrepasa el deleite de cualquier cosa terrenal. La palabra de Dios en Romanos 2, 17-18 dice: por lo cual, está hablando de Cristo Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo sabe el problema de cada ser humano, porque él lo experimentó, y se hizo semejante en sufrir lo mismo, pero sin pecado, para que ahora nos pueda entender en carne, entender en esa naturaleza humana y socorrernos cuando nosotros somos tentados, para que entonces ese socorro y esa ayuda haga que superemos ese pecado y nos liberte del poder del pecado a través de la sangre de Jesús, y ahora podemos ir adoptando su naturaleza, su carácter, su esencia y la forma que Él piensa y la forma que Él actúa. Esto es tan solo una parte de lo que Dios hizo en la cruz y para darnos salvación. Nos quitó la condenación. Seguiremos examinando en los siguientes videos qué otras cosas ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Y sin duda la palabra de Dios es infinita, pero abordaremos una perspectiva necesaria para hacernos saber en la tierra que estamos parados después de recibir salvación, después de recibir esa gloriosa cruz. Gracias, Señor Jesucristo, te damos por tu palabra. Es eterna, es justa, es verdadera. Muchas gracias, Señor.